¿Sabes lo que es el asset allocation? ¿Sabes cómo distribuir tu cartera entre distintos activos y que de esta manera poder protegerte de la inflación y vivir una vida más libre? Aquí, en este podcast y vídeo, te lo contamos. Empezamos. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estamos con Gonzalo de Escalante. Bienvenido, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muchas gracias. Bueno, Gonzalo es autor del proyecto Value for All, está graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales y ahora, Gonzalo, creo que estás haciendo el máster, ¿no? Sí, efectivamente. Estoy terminándolo, este año ya termino y me he ido a hacer el segundo año a Chicago, al Illinois Institute of Technology, en el que estoy haciendo pues, un máster que también está especializado en temas de cadenas de suministro y de supply chain. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces te conectas desde Chicago, estas cosas de la tecnología que nos permiten tenerte aquí, aunque estés así de lejos. Te agradezco que de nuevo, una vez más, estés con nosotros y espero que podamos repetir en alguna ocasión más en las próximas semanas. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar del asset allocation, que consiste en cómo distribuir tus acciones o tu patrimonio en diversos activos que pueden ser financieros o activos reales. Creo que es un tema importante porque todos, de alguna manera, los que ahorramos tenemos que decidir qué parte guardamos en liquidez y qué parte invertimos en algún tipo de activo. Y no es hay tantos activos y cada uno tiene propiedades distintas que realmente es difícil que podamos dar una regla que valga para todos. Por eso creo que cada uno tiene que tener la suya. Y de hecho este vídeo tiene un complemento dentro de unos pocos días en el que diversas personas nos van a hablar, entre ellos yo, de cómo distribuimos nuestro patrimonio en distintos activos financieros o reales, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy digamos que hacemos una pequeña introducción con Gonzalo para ver primero cuáles pueden ser las técnicas de ahorro que nos lleven a poder juntar ese patrimonio, porque evidentemente para poder invertir lo primero es tener un cierto nivel de ahorro que nos permita hacerlo y ya a partir de ahí pasaremos a contar, tampoco muy detalladamente, pero revisar someramente cuáles entendemos que son los principales activos para el asset allocation. Entonces, Gonzalo, quería preguntarte, háblanos de las técnicas de ahorro que tú conoces y que podemos recomendar. Eso es. Pues es verdad que para empezar a construir una cartera, que es realmente lo que buscamos en Value for All, es necesario disponer pues, de un cierto capital que no se vaya a necesitar en el corto plazo. Es importante tener en cuenta que cuanto antes empecemos a ahorrar, pues mayor será la cantidad de dinero que tengamos en el futuro. Muchos jóvenes no son conscientes de la importancia que tiene ahorrar desde temprana edad. Entonces, bueno, quizás la parte más difícil de empezar a ahorrar sea el principio. Entonces, es necesario definir algún tipo de plan de ahorro que se siga de manera estricta para que, pues, una vez adquirido el hábito de ahorrar, pues se pueda invertir en algún determinado tipo de producto. Entonces, a nosotros nos gusta la idea del estoicismo y la frugalidad, que bueno, realmente el estoicismo se basa en actuar sobre aquellas cosas sobre las que uno tiene control y en no preocuparse por aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Y por su parte, pues la frugalidad representa vivir mejor con menos. Efectivamente, pero no, con eso no quiere decir que tengamos que estar privándonos de todo y viviendo de una manera miserable, ¿vale? Que digamos que a veces se confunde, ¿no?, la frugalidad con la pobreza extrema, con ser un rácano, con no salir a comer, ¿no? Lo que se trata simplemente de fijar un nivel de vida con el que te sientas cómodo, pero que también te permita tener un cierto nivel de ahorro, ¿no? Y eso es una situación a la que se llega de una manera consciente, se llega partiendo de un análisis de cuáles son tus gastos, de cuáles son los gastos a los que de ninguna manera puedes renunciar, qué cosas son muy importantes para ti y luego qué cosas son superfluas y puedes empezar a ahorrar, ¿vale? Tampoco quiero, frivolizar con esto porque evidentemente una persona que esté recién llegado a un país y no tenga ningún tipo de patrimonio, ningún tipo de ayuda de social, ni red
digamos, ni red de conocidos ni nada que le ayude ni que le apoye, pues posiblemente no pueda ahorrar nada, ¿vale? Es decir, que en esto, digamos que somos conscientes, digamos que aquí estamos hablando un poco en un nivel de, digamos, de progreso, por así decir, de la pirámide de Maslow, en la que ya has superado, digamos, los estadios más bajos en los que no tienes casi ni garantizada tu supervivencia y ya estás en un nivel en el que, bueno, tienes un poder adquisitivo mínimo que te permite pensar en ahorrar, ¿vale? Entonces, bueno, si estamos en ese punto, pues creo que cobra mucho valor el libro Invicto de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, que nosotros le seguimos mucho y que él, digamos, propone digamos, como un triángulo de actuación, ¿no? En la que uno actúa con determinación, resiste con disciplina y visualiza con claridad, ¿no? Entonces, digamos que el visualizar con claridad te ayuda a cerrar el triángulo, ¿no? Y de nuevo actuar con determinación, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, digamos, lo que tenemos que ser conscientes es de que la decisión del ahorro es una decisión personal que tenemos que tomar. Tenemos que tomar analizando lo que ganamos, el dinero con el que podemos vivir y luego, pues bueno, conocer alguna técnica de ahorro a que nos resulte fácil de seguir. Yo creo que la mejor siempre es la que a ti te resulta fácil de seguir. Nosotros vamos a mencionar dos que ha revisado Gonzalo, pero bueno, hay otras, ¿vale? que también puedes usar, ¿vale? Digamos que esto es el punto de partida sobre lo que luego vamos a edificar nuestra idea del asset allocation. Cuéntanos, Gonzalo, sobre estas dos vías de ahorro que has estado mirando. Eso es. Pues sí, yo efectivamente he visto dos técnicas de ahorro. La primera es la del método de los sobres de la abuela, que, bueno, se llama así, tiene un nombre pues bastante curioso y se basa en dividir el salario según los gastos habituales. Entonces, lo que se hace es crear una serie de sobres, pues un sobre para el ocio, un sobre para pagar las facturas, para hacer la compra, un sobre para el ahorro, y se les asocia un importe. Entonces, para que este método realmente funcione, es muy importante que una vez se agote el dinero de un sobre, pues no se coja dinero procedente de otros sobres. De esta manera, pues se adquiere la costumbre de ahorrar de forma periódica. En segundo lugar, la otra técnica de la que me gustaría hablaros es del preahorro. El método del preahorro consiste en destinar todos los meses pues, una parte del salario al ahorro. Pero esto es antes de mes, o sea que realmente el método clásico de ahorro es, oye, lo que sobra lo meto pues en una cuenta o lo guardo o algo así, pero el preahorro es a principios de mes. La cantidad por ahorrar depende mucho de cada caso y bueno, hay una página que es preahorro.com donde se pueden consultar pues, información sobre cuáles son las cantidades óptimas a ahorrar en función de la edad y del salario mensual. Entonces, pues bueno, esas son un poquito las dos técnicas que proponemos para realizar un ahorro activo. Efectivamente. Entonces, yo particularmente uso el del preahorro, ¿no? Y hay ya bastantes técnicas bastantes bancos que te permiten poner un movimiento automático, ¿no? Según recibes la nómina, que hay una cierta cantidad de dinero que se derive a otra cuenta para que tú, digamos, solo cuentes para tus gastos del mes con el dinero remanente, ¿no? Eso, evidentemente, hay que prepararlo y hay que pensarlo, hay que analizar. Digamos, hay que rodar varios meses para ver cuáles son tus gastos y en función de eso, pues con una hoja de Excel o en un papel, pues ir sumando y ver, bueno, por dónde, qué cantidad alocatas, digamos, para cada gasto y cuánto te debe sobrar para el ahorro, ¿vale? Pero ese cuánto te debe sobrar, digamos que lo calculas digamos a priori y luego lo pones para que se derive directamente de tu, nada más cobras la nómina y ya a partir de ahí pues te estableces digamos sobre esos gastos, ¿no? sobre ese dinero que te queda es sobre lo que ya tienes los gastos mensuales, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿por qué pensamos que es importante hacer una asset allocation? Bueno, es importante hacer una asset allocation porque, primero, como pensamos que es importante ahorrar y cada uno puede buscar
las razones que quiera para ahorrar, ¿no? Hay gente que está muy convencido de que van a cobrar una pensión viviendo en España y, bueno, yo no estoy tan convencido de eso, pero bueno, el que lo quiera pensar, pues está en su derecho de pensarlo. Lo que es indudable es que también tenemos un periodo de inflación ahora muy importante, ¿no? Entonces, realmente tienes que ser consciente de que si tú dejas tu dinero, tus ahorros, simplemente bloqueados en liquidez, en dinero en una cuenta, pues el poder adquisitivo de ese dinero cada vez va bajando. Entonces, tanto si es por el tema de las pensiones como si es por el tema de la inflación, en cualquiera de los dos casos es bueno ahorrar e intentar que tu dinero se revalorice o que trabaje para ti, digamos, por tener este ahorro, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión está en qué activo lo pones o dónde lo metes para que tu dinero trabaje un poquito para ti. Y entonces eso es lo que llamamos asset allocation y de lo que vamos a hablar, de lo que hablamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, bueno, quería, Gonzalo, que empezáramos a hablar de algunos de estos activos en los que podemos meter nuestro ahorro. No sé por cuál quieres empezar. Pues bueno, vamos a definir, yo creo que dividiéndolo en grandes grupos, pues al principio vamos a hablar de una serie de planes privados que son pues un poco más parecidos, bueno, serían como la alternativa principal al sistema de pensiones que ve mucha gente, ¿no? Y que son pues planes, pues eso, privados, el plan de pensión individual, el plan de previsión asegurado y los planes individuales de ahorro sistemático. Eso es el primer grupo grande. Después también vamos a ver pues, en la inversión privada activos que pueden ser de renta fija, renta variable o la inversión en criptomonedas. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar sobre cada uno de estos activos o de estos productos financieros con mayor detalle, me gustaría definir brevemente dos productos, o sea, dos términos que son muy importantes a la hora de analizar una inversión, que son los conceptos de rentabilidad y riesgo. La rentabilidad indica, pues, cuál es la calidad de la inversión. Es decir, realmente es si la inversión nos ha proporcionado beneficios o pérdidas y de qué cuantía. Y el riesgo es la posibilidad de que al hacer una inversión, pues ésta se torne en contra del propio inversor, proporcionándole pérdidas en vez de ganancias. Entonces, pues hay que tener muy claro estos dos conceptos porque a mayores niveles de riesgo, generalmente se podrán conseguir mayores niveles de rentabilidad, pero con productos que tengan poco riesgo, pues la rentabilidad no va a ser muy alta. Entonces, bueno, pues teniendo claros esos dos conceptos, voy a empezar a hablar de los planes, ¿vale? Efectivamente, Gonzalo, porque claro, lo que tenemos aquí es que el riesgo y la rentabilidad nos van a definir muy bien cuáles son, cómo varían los distintos productos a los que podemos acceder, ¿no? Entonces, seguramente encontraremos que la renta fija es, precisamente por ser fija y tener una rentabilidad asegurada una vez que la compras, pues será de lo que tenga menor riesgo, pero también a la vez será de lo que tenga también menor rentabilidad, mientras que la renta variable, precisamente por el hecho de no tener, digamos, comprometida la rentabilidad que te va a dar, pues te puede dar una rentabilidad más alta, pero a costa de un mayor riesgo, que es el riesgo de que no te dé esa rentabilidad que tú esperas. Pero bueno, antes de empezar con, digamos, los productos financieros más puramente, digamos, del asset allocation, quería empezar con, digamos, lo que todo el mundo creo que entiende y todo el mundo más o menos hace, ¿no? Que es el ahorrar en liquidez, ¿no? Lo que llamamos tener el dinero en efectivo en caja o, bueno, en la cuenta del banco, ¿no? Que digamos serían digamos, maneras distintas de llamar a la misma cosa, que es que simplemente tú tienes tu dinero a tu disposición en el banco, ¿vale? Primero, que hay que decir, y que ya lo hemos mencionado varias veces en el proyecto, que nos lo contó hace semana pasada Daniel José Gallego, es que uno puede pensar que el dinero está en el banco, ¿no? Tú lo has depositado en el banco, lo miras en la aplicación de tu banco, lo miras en la web del banco y aparentemente el dinero está ahí. Si tú vas al cajero, el dinero está ahí. Y si tú vas a que te lo den, pues efectivamente te lo van a dar, ¿vale? Pero hay que saber que hay una cosa que se llama el coeficiente de caja, que consiste en que el banco en la Unión Europea solo tiene la obligación de mantener un
un 1% del dinero que nosotros tenemos depositado ahí lo tienen que mantener en efectivo, ¿vale? Es decir, que el 99 euros de cada 100 que están depositados en el banco están prestados para créditos de otras personas, que es con lo que el banco gana dinero, ¿vale? Entonces, en realidad eso plantea un problema de, digamos, a nivel de contrato de derecho, como nos decía Daniel Gallego, y es que, claro, el dinero es tuyo y en principio te lo van a dar, salvo que pase una catástrofe, que todo el mundo quiera su dinero a la vez y entonces no hay dinero, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto lo que da lugar es a un corralito. Bueno, entonces esto es una cosa que primero hay que tener en cuenta, ¿no? Que a veces contamos con que el dinero está ahí porque está en el banco. Bien, no está realmente en el banco, porque si tú lo guardas en la cuenta, pues hace que ese dinero esté prestado, ¿vale? Lo segundo es que, independientemente de si lo prefieres tener, digamos, en tu casa, una caja fuerte, que ahí sí que lo tendrías, digamos, el dinero con los billetes contantes y sonantes, por la inflación lo que va haciendo es que ese dinero cada día valga menos, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, pues se han imprimido muchísimo dinero en las últimas décadas. El 80% de los dólares que han existido nunca se han imprimido en los últimos 15 años y esto, indudablemente, es la causa última de la inflación que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo no creo que sea realmente la guerra de Rusia, que la guerra de Rusia puede, desde luego, la invasión de Ucrania por Rusia puede, luego, determinar una parte de la inflación, pero hay otra parte que, desde luego, viene por digamos, las malas prácticas de los bancos centrales, ¿no? Entonces, en cualquier caso, nosotros sí pensamos que, digamos, el dinero en efectivo, a pesar de no ser, digamos, lo óptimo, pues merece la pena guardarlo porque te cubre de posibles imprevistos, ¿vale? Siguiendo un poco a Gregorio Hernández, nosotros recomendamos tener un ahorro en liquidez en tu casa o en una caja fuerte o en el banco, un dinero en liquidez que equivalga más o menos a 6 meses de tus gastos corrientes, ¿no? Digamos que si hay alguna catástrofe, pues puedas más o menos sobrevivir un tiempo razonable con el dinero que tú tienes ahorrado, ¿no? Si la catástrofe es una catástrofe mayor, pues posiblemente no te haga falta ni el dinero porque estará pasando a un tipo de futuro distópico en el que para el que ya uno no se puede preparar, ¿no? Pero bueno, digamos que para las cosas más comunes que te pueden pasar, como tener una baja o que te despidan o demás, pues el tener ese nivel de liquidez puede ser razonable, ¿vale? Ese es el primer activo, por así decirlo, en el que podemos usar, y ese es el nivel en el que nosotros más o menos recomendamos estar, ¿vale? El segundo activo que queremos hablar, que también es muy típico, es las propiedades inmobiliarias, ¿vale? Las propiedades inmobiliarias es una vía de inversión. De hecho, España es un país de propietarios, evidentemente de propietarios, en el que hay más cantidad de gente que vive, que es propietario de su vivienda, de lo que es normal en otros países de nuestro entorno, en donde el mercado del alquiler pues es más alto. Entonces, esto es una cuestión de una serie de cuestiones históricas que no vienen aquí mucho a cuento, pero bueno, indudablemente, digamos, tener una propiedad inmobiliaria en la que vives pues puede tener sentido en la medida en la que, bueno, cuando lo pagues, pues eso no te genera más gastos más que los de mantenimiento de la propiedad, ¿no? Y no tienes que pagar una cuota alta por un alquiler, como sería el caso de que no fueras propietario, ¿vale? Luego ya está la duda de si, hombre, una vez que ya tienes la casa en la que vives, si es razonable que hagas de las propiedades inmobiliarias la base principal de tu activo para el ahorro, ¿no? Que eso es también lo que pasa muchas veces en España, ¿no? Que es decir, que una vez que tienes la casa donde vives más o menos no digo pagada, pero que más o menos estás cómodo ya con la cuota que pagas de hipoteca y demás, y la gente es normal que se meta en un segundo piso, un piso en la sierra, una casa en el pueblo, una casa en la playa, lo que sea, ¿no? Entonces, eso al final lo que hace es, digamos, sobreexponerte a un activo, que es el activo inmobiliario. Nosotros pensamos que hay una parte de tu patrimonio que puede ir al mercado inmobiliario cuando es el piso en el que vas a vivir, ¿vale? Pero que una vez que tienes eso es un porcentaje, claro, normalmente muy grande de tu ahorro. Entonces, ya una vez que tienes eso, yo pienso que es preferible empezar a poner el dinero en otros activos, ¿vale? Y bueno, pues uno de los activos más típicos también en España son los planes de pensiones individuales, Gonzalo. Eso es. El plan de pensiones individuales pues, es otro de los vehículos de ahorro e inversión
pues, que se proponen como complemento al sistema de pensiones públicas. Se tratan de planes privados a largo plazo en los que, bueno, la rentabilidad pues no es muy elevada y no existe una rentabilidad garantizada, salvo en la variante de una variante de este plan, que son los planes de pensiones individuales garantizados. Contratar un plan de pensiones individual tiene ciertas ventajas. La ventaja más recalcable que tiene contratar un tipo de producto como este es la desgravación fiscal del capital destinado al plan, ¿vale? Otra de las ventajas de este producto financiero es que tiene muy fácil traspaso de un plan a otro. El inversor puede cambiar de un plan a otro que piense que es mejor, pues todas las veces que estime oportuno, sin tener que incurrir en ningún coste o en ninguna comisión por ello. Por último, bueno, este plan tiene la desventaja de tener poca liquidez, que era lo que comentabas tú ahora, pues tiene muy poca liquidez, ¿vale? Entonces, significa que el inversor no puede retirar los fondos que ha depositado hasta caso de jubilación o, bueno, en alguna situación excepcional, pues como si ha fallecido una persona, en caso de invalidez total o en caso de absoluta dependencia. Otra cosa mala de estos vehículos, otro punto en contra, es que hay que pagar impuestos una vez que se rescata el plan, ¿vale? Y bueno, hay diferentes planes de pensiones individuales en función del tipo de activo en el que se invierta. Entonces, pues se pueden invertir en planes de renta fija, en planes de renta variable y planes mixtos. Y también, pues lo que decíamos antes, también está la variante del plan garantizado, ¿vale? Y antes de pasar al siguiente producto, me gustaría pues hablar de un producto muy similar, que es el plan de previsión asegurado. El plan de previsión asegurado es un vehículo de ahorro que presenta varias características comunes al plan de pensión individual. En concreto, pues se podría asegurar a un plan individual garantizado. Al igual que en el caso anterior, pues el plan de previsión asegurado tiene una rentabilidad asegurada, aunque debido a eso, o sea, como el riesgo es muy pequeño, pues la rentabilidad también es muy baja. Presenta ventajas fiscales y tiene una flexibilidad que permite la movilización de un plan de previsión a otro. Las cantidades máximas aportadas son iguales en el mismo caso, ¿vale? En el caso de los planes de pensiones individuales y de los planes de previsión. ¿Cuál es la principal desventaja de estos productos? Pues que no se puede escoger el tipo de producto en el que se desea invertir, y esta decisión es únicamente, o sea, la toma únicamente la compañía que se encarga de realizar el plan. Normalmente estos planes son rescatables en el momento de la jubilación, pero al igual que en el plan individual, en el plan de pensión individual, hay ciertas ocasiones en las que se puede rescatar también, pues lo mismo, caso de fallecimiento, extrema urgencia, etc. Y bueno, ahora mismo creo que nos vas a hablar tú del plan individual de ahorro sistemático, ¿no, Gustavo? Sí, eso es. Vamos a pasar al siguiente producto, pero digamos, por resumir un poco de lo que has hablado, pues los planes de pensiones, ya sean de asegurados o normales, se caracterizan porque tienen muy poca liquidez. Es decir, que cuando tú metes el dinero ahí, pues luego va a costar recuperarlo, ¿no? Y eso le ha pasado a alguna gente que han empezado a aportar bastante jóvenes, que a lo mejor te quedas desempleado con 55 años y empiezas a tienes muchos gastos y con digamos, se te acaba a lo mejor el subsidio de desempleo y sabes que tienes decenas de miles de euros metidos en un producto que no te da la flexibilidad de cancelarlo en ese momento porque el estar desempleado no sería una de las razones que están incluidas, ¿vale? Entonces, digamos que uno tiene que tener cuidado con estos productos porque, bueno, la vida es muy larga y no sabes si puedes tener la necesidad de cancelarlo en algún momento por alguna cuestión personal, ¿vale? Luego también, como generalmente lo gestionan entidades financieras, y esas entidades financieras
pues no, muchas veces no están bien alineadas con los intereses de los partícipes de los planes de pensiones, pues se invierten en cosas que no dan mucha rentabilidad, sino que son cosas en las que tienen propios intereses el banco, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una falta de, digamos, de responsabilidad de los gestores muchas veces que deriva en última instancia en que da poca rentabilidad. Y la gente, digamos, que tampoco se queja mucho porque como tiene tantas ventajas fiscales, es decir, al final en la renta te estás desgravando mucho por el dinero que has metido ahí, pues al final la renta normalmente te sale a devolver, ¿no? O sea, te devuelven dinero con la renta, con lo cual, bueno, pues oye, parece que es una especie de win-win, pero yo creo que es un engañabobos porque realmente lo que interesa es tener un producto que tú entiendas, que tú domines, que tú sepas en qué lo inviertes y que en un momento dado te dé la flexibilidad de recuperarlo si te hace falta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hay otros productos que nos gustan más. Uno de ellos es el plan individual de ahorro sistemático o PIAS, que es un producto similar a un plan de pensiones en el sentido de que está hecho para aportar dinero de manera sistemática todos los meses, pero es un producto de aseguradora, mientras que los planes de pensiones son productos financieros, los PIAS los comercializan aseguradoras y por eso se vinculan normalmente a un seguro de vida. Y entonces lo que tú haces en realidad es comprar un seguro de vida que tiene una prima muy pequeña, a lo mejor unos pocos miles de euros, que dice que si te mueres, digamos, el dinero que va a pagar el seguro es poca cantidad, pero lo que permite es que tú vayas aportando un dinero que se invierte en distintos vehículos de inversión. Y eso ya depende del PIAS. Hay PIAS que se invierten sobre todo en renta fija y hay PIAS que invierten sobre todo en renta variable. Entonces, al final hay un gestor que decide qué renta fija o qué renta variable se compra. Y este producto lo que tiene es que no te desgrava a la hora de hacer la declaración de renta, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental con el plan de pensiones. También otra diferencia fundamental es que tú el PIAS lo puedes rescatar en diversos momentos de tu vida, ¿vale? Lo que pasa es que digamos, está diseñado para que darte un incentivo a que no lo rescates hasta que te jubiles. Si lo rescatas antes, pagarás tantos impuestos como pagarías con un fondo de inversión, que de los que luego hablaremos. Entonces, en ese sentido, si lo necesitas rescatar, asumes que tienes que pagar muchos impuestos, bueno, muchos, los impuestos normales de un fondo de inversión, y si no te hace falta rescatarlo, pues entonces, eso sí, si lo rescatas como rentas periódicas a partir del momento que te jubilas, ahí se pagan muchos menos impuestos, con lo cual está hecho, digamos, para que tengas un incentivo para mantener el dinero ahí hasta el día de tu jubilación, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es un producto un poco más moderno, no diríamos que es un producto, una innovación financiera, ni mucho menos, pero bueno, es un producto un poco más moderno que los planes de pensiones y yo creo que está, digamos, de camino con esa modernez, pues un poco mejor pensado. He hablado ya un poco de que el PIAS puede estar en renta fija, renta variable, aunque no hemos introducido estos conceptos, Gonzalo. Sí, pues bueno, bajo el nombre de renta fija, pues conocemos una serie de productos que son pues los bonos, las letras del tesoro, obligaciones y los pagarés. Esos son los más importantes. La renta fija está constituido por un tipo de productos en los cuales pues la rentabilidad final y los flujos monetarios que nos van pagando, normalmente a través de cuotas en el caso de los bonos, pues se conoce de antemano. ¿Cuáles son las características de los activos de renta fija? Pues que tienen muy poco riesgo, de ahí su nombre, lo de renta fija, y tienen poca rentabilidad. Estos productos son usados por empresas y países para obtener financiación mediante la emisión de deuda y una vez concluido el periodo de validez del activo, el inversor recupera el capital, la cantidad de capital invertido en un principio y obtiene unos beneficios que normalmente son a través del pago de cuotas periódicas. Bueno, y ahora pues vamos a definir algunos de estos que hemos dicho antes, de estos activos de renta fija. Primero de ellos es las letras del tesoro. Las letras del tesoro son emitidas por parte del Estado y están pensadas para aquellos inversores que quieren invertir en renta fija en el corto plazo. Normalmente el periodo de para el que están pensados estas letras del tesoro es de 3 a 12 meses.
las fluctuaciones en el precio de las letras son muy pequeñas y bueno, estas pueden ser adquiridas en subasta pública y se pueden vender antes de vencimiento. Desde hace unos años, las letras del Tesoro tienen rentabilidades muy bajas, en algún caso han llegado a ser negativas. Entonces, pues bueno, realmente la inversión en las letras del Tesoro es algo que no aporta mucha rentabilidad. Hace unos años existían también las letras a 18 meses, pero ya no existen. Un producto muy similar, muy parecido a las letras del Tesoro, es decir, renta fija a corto plazo, son los pagarés. ¿Cuál es la diferencia? Pues que estos, en vez de ser emitidos por el Estado, pues los emiten organizaciones privadas. A continuación, pues os voy a presentar otro producto de renta fija, que son los bonos. Aquí vamos a cortar, quiero meterle una cuña y luego te saltamos otra vez al retorno. Vale, perdón, había hecho ahí el parón para Sí. introducir los bonos, pero sí. Vale. Entonces, lo que estamos diciendo es que, claro, la renta fija al final es deuda que emiten o bien instituciones públicas como países o bien instituciones privadas como empresas. Es decir, tú eres propietario de la deuda de una de estas instituciones y confías en que esa institución pues, va a pagarte te va a devolver ese dinero que tú le has prestado con unos ciertos intereses que se pactan de antemano. Entonces, bueno, el riesgo, claro, es el riesgo de quiebra, ¿no? Si quebrase un país o quebrase una empresa, pues la gente que ha comprado la deuda, pues se ponen a la cola para cobrar, pues junto con los trabajadores y los sueldos que se hayan adeudado, los proveedores a los que se les deban facturas. Entonces se hace, digamos, hay un orden digamos, en el que se puede cobrar cuando una empresa quiebra y se venden todos los activos de la empresa, pues con el dinero que se recupera, pues se va pagando a estos grupos de interés que tenían relación con la empresa en un cierto orden, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que no pasa mucho que si compras deuda de un país no te acabe pagando, pero bueno, evidentemente puede pasar y es más, ha pasado en diversas ocasiones que países no han pagado su deuda porque han quebrado y al final pues hay una quita y los inversores, los poseedores de las letras o de los bonos, pues han cobrado una parte de lo que habían invertido y no todo lo que habían invertido, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos, menos rentabilidad, no totalmente exento de riesgo, aunque de luego sí mucho menos riesgo que la renta variable, Gonzalo. Sí, eso es, efectivamente. Bueno, pues ahora podríamos seguir hablando de otros productos de renta fija, como pues los bonos, que yo creo que es un producto pues, que prácticamente todos hemos escuchado hablar de ellos alguna vez. Estos son productos de renta fija también, pero a diferencia de los que hemos visto antes, pues estos son a medio plazo. Actualmente en España se emiten bonos pues, con diferente duración. Los más comunes son pues 2, 3, 5 e incluso 10 años. Estos bonos no solo son emitidos por parte del Estado, también las empresas pueden emitir bonos. Y una vez que una persona adquiere un bono, la empresa o el país que emite la deuda se compromete a pagar, era lo que decías tú, se compromete a pagar, pero si la empresa quiebra o no puede hacer frente a sus compromisos, pues el inversor perderá dinero. Pero bueno, realmente lo que pasa es que el inversor recupera el capital inicial, que es lo que se denomina nominal del bono, y recibe una serie de pagos periódicos a través de cupones. Y todo eso está pactado de antemano. Al ser productos de renta fija, pues la rentabilidad de estos activos es muy pequeña y, bueno, también me gustaría decir que si es a partir de 10 años, pues también existe, o sea, ya pasan de llamarse bonos a llamarse obligaciones del Estado, ¿vale? Y puede haber obligaciones hasta 30 años. Vale. ¿Y sobre renta variable, Gonzalo? Sobre la renta variable, pues bueno, son aquellos activos financieros cuyo valor se expone pues, a fluctuaciones
considerables a lo largo de la vida del producto, es decir, que pueden variar muchísimo hacia arriba, hacia abajo. Dentro de la renta variable, pues tenemos una gran cantidad de productos financieros. ¿Cuáles son los más conocidos? Pues los más conocidos son las acciones. Las acciones pueden cotizar en función del tamaño de la empresa y de su capitalización en mercados primarios o en mercados secundarios, pero no son los únicos productos de renta variable. También existen pues, mercados de futuros, mercados de divisas, materias primas, el mercado de opciones, no sé, existen una gran cantidad. Y los fondos de inversión, ¿vale? Entonces, a la hora de invertir en renta variable, es necesario conocer muy bien cuál es el producto en el que estamos invirtiendo, ya que muchos de ellos requieren pues, unos conocimientos más extensos, ya que muchos pues, son complicados, ¿vale? Entonces, bueno, otro de los parámetros importantes dentro de la renta variable, que no tiene tanto sentido en la renta fija, pero aquí sí, es la volatilidad, que dice que es un indicador de la intensidad con la que se producen las variaciones en el precio del activo, ¿vale? Una medida de la volatilidad es a través de el coeficiente beta, y un coeficiente beta indica, menor que 1, indica que la acción es menos volátil en comparación con el resto de acciones de las compañías del índice en el que cotiza. Por ejemplo, una empresa que esté en el IBEX y que tenga un índice pues, beta menor que 1, indica que es menos volátil generalmente que el IBEX, mientras que, por el contrario, si tiene un coeficiente beta mayor que 1, pues implicará que tiene mayores fluctuaciones en el precio de la acción, ¿vale? Bueno, entonces, volviendo un poquito al tema de las acciones, son los activos financieros más conocidos y comercializados y, bueno, las empresas que necesitan financiación pueden hacer lo que hemos comentado antes de emitir deuda pública o dividir su capital en acciones. Y una vez que cotizan en un mercado bursátil, pues cualquier inversor puede hacerse con un título. Una de las mayores ventajas de las acciones es la alta liquidez que tienen y cuando un inversor compra un título, este puede ser vendido en el momento en el que estime oportuno, siempre que el mercado en el que cotice la acción pues lo permita. Bien, muy bien. Entonces, bueno, generalmente en, digamos, la mayoría de los países desarrollados pues tienen su propia bolsa y, bueno, uno tiene que mirar pues si desde el país en el que estás pues tienes un broker que te permite comprar en una cierta bolsa, pero bueno, en general, para comprar desde España, pues la mayoría de los países desarrollados como Estados Unidos o Reino Unido o los países de los entornos más inmediato, Europa y demás, pues sí que tenemos la opción de comprarlos con la mayoría de los brokers, se llaman brokers baratos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es, digamos, una opción en la que uno invierte escogiendo las acciones, ¿no? Haciendo un poco lo que llamamos stock picking, ¿no? Es decir, decidiendo cuáles son las acciones, las empresas en las que quieres invertir y, bueno, pues eso, digamos, es en lo que nosotros enfocamos la mayor parte del proyecto Value for All, que, digamos, está digamos, basado en el análisis de empresas concretas, mirando su contabilidad para ver cuáles serían mejores para invertir en largo plazo dentro de una misma industria, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es una de las la estrategia fundamental que nosotros recomendamos aquí en el proyecto. También las acciones se pueden comprar, en lugar de escogerlas tú, pues que te las escoja un gestor, ¿no? Y eso es lo que llamamos un fondo de inversión, Gonzalo. Sí, los fondos de inversión pues son otros vehículos financieros que lo que hacen es reunir a un conjunto de inversores que pueden ser personas naturales o personas jurídicas e invierten el capital común según una estrategia definida por el propio fondo. Dentro de un fondo de inversión podemos distinguir dos entidades, la sociedad gestora y la entidad depositaria. La sociedad gestora se encarga de la distribución del capital en los activos. Está formada por un equipo de profesionales con experiencia en el sector que analizan diferentes mercados y diferentes geografías
para encontrar los mejores activos en los que invertir, las mejores oportunidades de inversión. La entidad depositaria se encarga de vigilar y de custodiar los activos del fondo. Pueden ser bancos, sociedades de crédito, etc. Con el objetivo de proteger a los inversores, la sociedad depositaria y la sociedad gestora no pueden ser la misma. Entre las principales ventajas de los fondos de inversión se encuentra la diversificación en activos. Gracias a la existencia de lo que comentábamos del capital común, pues se puede invertir en una gran variedad de activos en los que quizás no se podría invertir de forma individual. Existen diferentes tipos de fondos de inversión según el apetito de riesgo definido por el propio fondo. Existen fondos monetarios garantizados o de renta fija para aquellos inversores que tengan un perfil de riesgo conservador o moderado, y fondos de renta variable, pues como fondos indexados, fondos de autor, ETFs, para aquellos inversores pues, que sean más agresivos. Los fondos de inversión tienen una liquidez muy elevada, aunque no tanto como en el caso de las acciones. Y generalmente se les exige que tengan un 3% del capital total en forma líquida. También existen ciertas ventajas fiscales para los inversores, aunque no son tan llamativas como en el caso que comentábamos antes de los planes privados de pensiones, el plan individual y el asegurado, y el plan de previsión asegurado. Y bueno, entre los fondos de inversión, pues hay que distinguir si estos son de gestión activa o de gestión pasiva. Los fondos de gestión activa son también conocidos como fondos de autor, en los que los analistas tratan de encontrar dentro de distintos mercados pues, las mejores oportunidades. Estos fondos generalmente tienen comisiones más altas que los fondos de gestión pasiva. Por el otro lado, existen fondos de gestión pasiva en los que realmente lo que se hace es replicar un producto financiero, normalmente un índice bursátil, pero se pueden replicar otro tipo de productos. La gestión pasiva tiene la ventaja de que las comisiones suelen ser mucho más bajas, ya que se invierte en la totalidad del índice en lugar de analizar, de tener analistas que te analicen cada una de las empresas. Muchas veces estos fondos de inversión tienen mayor rentabilidad que los propios fondos de gestión activa. Entonces, pues eso es un poco el debate de qué es mejor, si seguir el comportamiento del mercado o intentar buscar por tu cuenta las mejores oportunidades. Y dentro de estos fondos de gestión pasiva, pues podemos encontrar lo que decíamos de fondos indexados y también otro tipo de productos ya un poco más complicados como los ETFs. Efectivamente, que los ETFs al final pues son también fondos de gestión pasiva, pero que están, digamos, divididos en porciones más pequeñas y se puede entrar comprando como si fuera una acción en pequeños porcentajes, cuando un fondo generalmente te obliga a entrar con una participación mínima que a veces puede ser elevada. Entonces sí, efectivamente, en los fondos de inversión yo creo que la división más importante es entender que los hay de autor, como has dicho, que son fondos de gestión activa, como el de Augustus Capital, que gestiona Juan Huguet de Rosaire, que ha pasado por aquí por el canal, que os dejamos aquí el link por si alguno le quiere conocer, o en los fondos, digamos, se contraponen a esos que no piensan que se pueda batir el mercado y con lo cual se conforman con quedarse en la media del mercado y replican entonces algún índice de tal manera que bueno, pues se hace de una manera automatizada, mucho más barata y más fácil. No sé, Gonzalo, si quieres contarnos algo más de los fondos o pasamos a hablar de las criptomonedas. Pues yo creo que ya de los fondos he contado bastante, así que yo creo que pasamos ya a las criptomonedas. Muy bien, pues bueno, las criptomonedas es un activo mucho más frecuente, o sea, mucho más reciente, perdón, que los otros que hemos estado comentando ahora, que tienen, desde luego, trayectoria ya de décadas y que se puede mirar pues cómo se han comportado en distintas crisis, cuáles han resultado, digamos, reserva de valor y a ciertas crisis y cuáles no, etcétera, ¿no? Entonces, las criptomonedas surgen a partir del año
2009 con digamos, la invención de Bitcoin. Hemos hablado también en el proyecto ya sobre la inversión en criptomonedas, que también os dejamos por aquí los links a los vídeos que hemos grabado. Y bueno, pues decir que aquí no vamos a entrar al detalle de qué son las criptos, simplemente decir que, bueno, en un mundo que consideramos que es la era de la inflación, como dice Philippe Auguste, pues digamos un mundo en el cual se puede imprimir dinero sin reserva de valor, pues es bueno y es natural que aparezca un dinero que no tenga una oferta infinita, sino que tenga una oferta limitada, como es el caso de Bitcoin, que está predefinido, que solo llega a tener 21 millones de unidades. Entonces, eso lo que hace es que, digamos, por definición, como os decía Gael Sánchez Smith, por definición Bitcoin está creado para ser, para aumentar de precio, ¿no? Entonces eso, digamos, por tener la oferta limitada, ¿no? Entonces, digamos que eso lo que de alguna manera determina es que se convierte en un activo altamente especulativo, ¿no? Y entonces, ahora estamos en ese momento, ¿no? En ese momento en el cual mucha gente está comprando Bitcoin, no porque piensen que va a ser el dinero del futuro y no porque sean capaces de verbalizar un análisis detallado sobre la teoría monetaria y cómo eso afecta digamos, a la inflación, sino porque han visto que es un activo que da dinero, ¿no? que aumenta su valor, y entonces, pues en ese sentido, es un efecto de llamada muy importante, ¿no? También Gregorio Hernández habla en su libro sobre psicología, cómo en los 90 aquellas empresas públicas que se privatizaban salían a la bolsa con una oferta pública de venta, una OPV, y se sabía que salían a un precio bajo y que la demanda del mercado iba a hacer que esas acciones subieran de precio a los siguientes días. Entonces, era muy tradicional que las familias familias que nunca invertían en bolsa, metían el dinero en esas OPVs con la idea de venderlo a los 2 días, un día o 2 días, habiendo ganado un dinero sin haber hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esto también pasa un poco en otro nivel, por supuesto, y por otras razones, pero pasa un poco con las criptomonedas hoy en día, y esto, pues lo que nos hace ver es claro, bueno, que uno puede apostar a que eso es el dinero del futuro y que puede tener interés, tener dinero en Bitcoin, pero claro, en realidad ahora, pues como no hay tanta experiencia sobre cómo se comportan estos productos, pues lo que puede pasar es que, digamos, se esté montando una burbuja, la burbuja explote y luego pase mucho tiempo hasta que se vuelva a recuperar ese valor que tenía, ¿no? Aunque, como digo, Gael Sánchez Smith está muy convencido de que por el diseño de Bitcoin lo lógico es que el precio se continúe aumentando, y que entonces digamos que él cree que es seguro, o entendía que es más o menos seguro. Si le seguís en Twitter, recomienda diversos puntos de entrada en Bitcoin. Bueno, nosotros creo que tenemos que ser cautos con este tipo de productos e invertir en ellos solo si estamos muy convencidos de que queremos entrar en ellos, ¿vale? Luego tenemos otra serie de productos que también incluiríamos dentro de la renta variable, como pueden ser las divisas, como pueden ser los futuros, los mercados de materias primas. Bueno, no queremos tampoco entrar en mucho detalle sobre ello, ¿vale? Simplemente decir que, bueno, pues que se pueden comprar materias primas en la bolsa de Chicago, que sinceramente estás, digamos, comprando futuros del futuro, el valor futuro del trigo, el valor futuro del hierro, incluso el agua se había incluido en los últimos años. Entonces, bueno, yo creo que es un mercado muy, muy interesante, que esperamos poder contar con más detalle en algún momento en el proyecto, pero que desde luego es complicado, ¿no? Como también lo es el Forex, que es el mercado de divisas. Es la idea de que tú hoy puedas pasar tus euros a dólares, con la idea de que en el futuro vas a poder vender tus dólares por más valor en euros del que has comprado inicialmente. Entonces, esto evidentemente hay muchas teorías detrás de ello, de cómo, porque eso está determinado al final por los flujos de bienes que hay entre los distintos países, y bueno, pues digamos que claro, es un mercado con muchísimo riesgo, que hace falta tener un conocimiento muy específico, y el que lo tiene pues puede ganar
puede ganar mucho dinero, ¿vale? Pero bueno, yo creo que para un inversor particular, pues este tipo de mercado de divisas, el Forex, es también un mercado complicado, ¿vale? Yo sí que creo que la inversión en metales preciosos sí puede tener un sentido y entonces ahí se abren también diversas posibilidades, ¿no? Hay una manera de invertir en metales preciosos que simplemente estás comprando el derecho sobre el metal, pero no estás comprando realmente el metal, o sea, estás comprando al final un papel y se supone que el papel tiene un subyacente que es el metal, ¿vale? A mí eso no me convence mucho porque creo que, digamos, los metales preciosos, aunque también son de oferta limitada, pero creo que ya son muy conocidos y se ha invertido mucho en ellos y tampoco es de esperar que el precio del oro crezca de manera indefinida y se ha visto como el oro pues a veces sube, a veces baja y entonces, bueno, yo creo que para mí la inversión en metales preciosos yo lo entiendo como que tiene sentido y tiene valor en la medida en que tú puedas tener el oro físicamente, ¿no? Lo cual es un problema porque si tú guardas oro en tu casa, pues que te arriesgas a que te lo roban, ¿no? Entonces ya tienes que, digamos, depositarlo en un sitio del que te fíes y claro, pues como uno se fía de un banco español, de un banco europeo, si a lo mejor a un momento dado, pues digamos, se podrían llegar a nacionalizar las reservas de oro, ¿no? Como pasó no nos olvidemos que esto pasó en Estados Unidos después de la crisis del 29, es decir, que no hace ni 100 años que la gente tuvo que entregar su oro en Estados Unidos, o sea que no nos olvidemos de estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues hay empresas que tienen bóvedas en Suiza y en Suiza guardan el oro. Entonces, bueno, pues al final uno se tiene que fiar, evidentemente, porque no puedes ir constantemente a chequear que el oro está allí, pero digamos que Suiza tiene una serie de túneles que construyó durante la Segunda Guerra Mundial para protegerse en caso de una invasión. Esos túneles no se usaron y en los años 80-90 se vendieron a empresas privadas y las empresas privadas que más interés mostraron pues fueron generalmente bancos y depositarios de oro que lo que han hecho es parcelar esos túneles para hacer, digamos, cámaras acorazadas en las que pues guardan el oro, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo, digamos que de invertir en metales preciosos no lo haría pensando en que eso va a subir mucho de valor, sino que lo haría como una manera de tener una reserva de valor en un producto que en principio es inmutable y que siempre en la historia de la humanidad ha acabado siendo cancelable por dinero en algún momento. Entonces bueno, pues digamos que lo haría por la compra del oro físico en alguna empresa, pero desde luego que no estuviera radicada en el mismo sitio donde tienes radicado, digamos, tu dinero líquido, tu dinero en efectivo, ¿vale? Ya pasando un poco de la renta variable, hay otro tipo de inversiones que podríamos llamar a lo mejor inversiones alternativas, aunque esto de inversiones alternativas pues cabría muchas cosas y no es una definición muy cerrada, pero bueno, hay una posibilidad que es invertir en empresas no cotizadas, ¿no? Es una especie de renta variable, pero que es, digamos, como no cotiza, pues en realidad no es tan líquido como una acción, acumula mucho riesgo porque tú, digamos, compras una parte de una empresa no cotizada. Eso quiere decir que compras, bueno, que montas una empresa. Es como el que monta una empresa con su cuñado y tiene una parte de la empresa, ¿no? Entonces, esa empresa no cotiza en bolsa, sino que está en manos de unos accionistas que son limitados. Entonces, ¿tú puedes llegar a vender esas acciones? Pues es difícil, ¿no? Salvo que se las vendas a tu cuñado, pues no va a haber muchos compradores que te las quieran comprar. Entonces, es una inversión que en principio es poco líquida, pero que, claro, si la empresa resulta ir bien, pues estás accediendo a una riqueza que proviene de las rentas de capital, ¿no? Digamos que siempre hay que tener en claro que la mayoría de las personas reciben sus rentas de la renta del trabajo, luego hay que decir que trabajas y te pagan, y eso, pues claro, lo que te pagan, pues con eso nunca te vas a poder hacer rico. Digamos que lo que te puedes hacer rico es si accedes a rentas de capital, que es, digamos, el beneficio, puede ser, por ejemplo, el beneficio de una empresa. Entonces, bueno, pues montar una empresa es otro tipo de inversión que creo que tiene más riesgo que algunos de los que hemos estado comentando, pero también posiblemente unos beneficios esperados también mucho mayores, ¿vale? Hay luego otra serie de herramientas para a lo mejor más el medio o corto plazo, como puede ser el crowdfunding, que puede ser crowdfunding inmobiliario o crowdfunding de otro tipo, ¿no? Que básicamente lo que permiten es que muchos pequeños inversores se conviertan en accionistas
o promotores de una cierta empresa, una cierta idea, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos tipos de crowdfunding. Hay crowdfunding del tipo de recompensa, en el que cual hay alguien que quiere crear un nuevo producto y tú, digamos, pones el dinero y a cambio de ese dinero te van a regalar ese producto a un precio más barato, te lo van a dar a un precio más barato de lo que luego el producto se va a vender, ¿no? Y ha habido mucho crowdfunding de ese tipo, por ejemplo, con smartwatches antes de que se popularizaran, o con algún tipo de altavoces o cuestiones así, ¿no? Entonces, digamos que tú pones un dinero para que un empresario cree algo y luego te lo mande, ¿no? También hay crowdfunding que se llama equity crowdfunding, que consiste en que tú te haces accionista de la empresa, ¿no? Es decir, que sin que la empresa cotice en bolsa, puede tener un gran número de accionistas a través del crowdfunding, en la que cada accionista pone una cantidad pequeña, ¿vale? Esto podría ser una manera muy interesante de democratizar el acceso al mercado de capitales, pero yo creo que eso no interesa mucho, ¿vale? No me quiero poner conspiranoico, pero evidentemente hay una serie de reglamentaciones, sobre todo en España, que impiden que uno exponga mucho capital al crowdfunding, ¿no? Al equity crowdfunding en particular. Y esto, claro, el Estado dice que lo hace para protegernos, ¿vale? Pero bueno, no sabemos si en realidad nos quiere proteger o lo que quiere es que no, digamos, seamos tan dependientes de las rentas del trabajo y de los subsidios de desempleo y del sistema de pensiones. Porque, claro, eso podría ser una manera en la que se democratizaría el acceso al mercado de capitales, que es verdad que tiene más riesgo y puede haber gente a la que le engañen, pero es verdad que a otra gente no le iban a engañar y podían, digamos, salir de la carrera de la rata que dice Robert Kiyosaki, ¿no? Bueno, sea como fuere, el crowdfunding está relativamente limitado en España, pero yo creo que de alguna manera hay un futuro en ello y que esperemos que poco a poco se vaya normalizando. Luego hay otra serie de herramientas para el corto y medio plazo, como puede ser el factoring, que consiste en adelantar facturas a las empresas, ¿vale? Hay, digamos, diversas plataformas que te permiten hacerlo y de lo que se trata es de que tú ves que hay una cierta empresa que ha emitido una factura y su cliente no se lo va a pagar en los siguientes meses, ¿no? Entonces, si la factura es de 1.000, pues tú a lo mejor el cliente está dispuesto el que va a cobrar la factura está dispuesto a aceptar 900 euros en lugar de los 1.000, ¿vale? Entonces, digamos que tú pones 900 euros hoy y cuando esa factura efectivamente se acaba pagando, pues a ti te llegan los 1.000 euros, ¿vale? Y esto es un ejemplo simplificado, evidentemente la rentabilidad no suele ser tan grande, pero digamos va por ahí, ¿no? Entonces, si tú, digamos, tienes confianza en el sistema capitalista, tienes confianza en que empresas que aparentemente son solventes y que tú tienes, cuando eres en esas plataformas, puedes ver cuántas facturas han dejado de pagar en los últimos años y evidentemente pues no son muchas, pues tú, digamos, tienes una cierta confianza de que esa empresa va a seguir pagando las facturas. Y esto es una inversión que, claro, como las facturas se pagan en una serie de meses, no se pagan en años, pues entonces tú te permite meter el dinero con un enfoque de medio plazo, ¿no? Es decir, no tienes el dinero arriesgado durante años, sino que lo metes y si va bien o va mal, lo vas a saber en los siguientes meses, cuando la empresa diga pague o no pague la factura que tiene comprometida, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es otra estrategia que yo creo que puede ser también interesante para el corto medio plazo y que nos ayuden a complementar, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta está en cómo queremos distribuir nosotros ese ahorro, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es preguntar a una serie de amigos que presentaremos en otro vídeo, entre los cuales estoy yo, que contamos cómo hemos decidido distribuir nuestro ahorro en distintos productos financieros, hacer un poco de nudismo financiero, explicar cómo invertimos, también para quitarnos un poco ese miedo que tiene a veces la gente y que parece que solo invierte Amancio Ortega y Bill Gates y Warren Buffett, ¿no? Y que al final la inversión es una actividad saludable, una actividad que puede hacer cualquiera, que hay mucha información y que no hay que tenerle miedo. Evidentemente puedes perder tu dinero, pero lo que sí sabes seguro es que si lo dejas en el banco, lo pierdes seguro, porque la inflación se lo va a ir comiendo. Lo que pasa es que no se te hace tan patente, ¿no? Digamos que si tú metes dinero en la bolsa y la bolsa baja, pues sí, claro, ahí has visto que tu dinero ha menguado, ¿no? Mientras que tú, digamos, tu poder adquisitivo no lo ves menguar, sabes qué pasa, la mayoría de la gente sabe qué pasa, pero no se te hace tan patente. Entonces, bueno, pues yo creo que con este vídeo complementamos que hemos querido hacer un poquito más de nivel teórico y explicar cuáles son los activos. No sé, Gonzalo, si te ha quedado algo más en el tintero o quieras complementar.
No, yo creo que por mi parte ya he hablado todo de lo que quería hablar, de los activos de renta fija, un poco de los de renta variable y de los planes privados que hemos estado comentando un poco. Entonces, por mi parte, no hay nada más que comentar. Muy bien, pues nada, Gonzalo, te agradezco mucho tu participación una vez más y espero que podamos contar contigo en las próximas semanas también para hacer algún otro vídeo, ¿vale? Por supuesto. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, Gonzalo, un abrazo, hombre. Hasta luego.